Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Unos Cartones. Nuevo sábado, nuevo vídeo, espero que estéis genial y hoy vamos con un nuevo torneito de One Piece Card Game. No sin antes mencionar que por fin se ha estrenado la sección de Digimon en el canal. Este mismo miércoles se subió el primer torneo de Digimon Card Game que grabó Carry el domingo también en Geekilogia. Con lo cual, si os interesa Digimon Card Game, os recomiendo que le echéis un ojo y si por lo que sea no conocéis ese juego, yo os recomendaría que por lo menos le echaseis un ojo porque dentro de muy poquito va a salir una versión digital de Digimon Card Game. Y ojo, eso es una muy buena noticia porque es probable que en algún momento acabe apareciendo también un juego de One Piece, lo cual es realmente increíble porque cuantas más formas tengamos de jugar a nuestro querido jueguito, pues evidentemente más gente va a poder meterse en el hobby. Y ojo, porque al final que un juego salga digital hace que no tengas esa barrera de entrada de tener que comprarte las cartas. Eso no implica que dentro del juego te vayan a regalar las cartas, pero habrá formas de conseguirlas de forma gratis, como en cualquier otro juego de este estilo. Ya lo dije en los primeros vídeos del canal, yo empecé con Yu-Gi-Oh! Como la mayoría de las personas, Yu-Gi-Oh!, Duel Masters, toqueteé un poquito de Magic, un poquito de Pokémon, pero realmente no empecé a jugar de forma seria hasta Digimon Card Game. Un juego que realmente me encanta y que de hecho el sistema que tiene, el sistema Chrono Clash, es el que más me llama la atención. Es un sistema que no había probado en ningún otro TCG y que si por lo que sea tienes interés en aprender cómo funciona, pues oye, déjanos en los comentarios si te gustaría ver algún tipo de tutorial de cómo jugar a Digimon Card Game. Dicho esto, estamos a viernes, estoy grabando esto casi una semana después del torneo de este sábado, que es el que vais a ver el día de hoy, que es el que vais a ver las partidas. Y es que no he tenido nada de tiempo para grabar. Es mentira. O sea, he estado jugando al TFT, he estado jugando al Path of Exile, he estado jugando a muchas cosas y dentro de poco salen más juegos que quiero jugar. Pero eso no es excusa. Tengo que ponerme más al día y sobre todo, importante, a partir de este vídeo, quiero que este quede como un punto de inflexión, debo empezar a practicar más One Piece Card Game. Y es que una de las razones por las que empecé este proyecto era para ver cómo poco a poco iba evolucionando como jugador, cómo me convertía de un jugador mediocre, de un jugador que apenas sabe qué hacer con las cartas, a un jugador que puede conseguir resultados no tan malos, al menos de forma consistente. Es decir, quedar top 8 en la mayoría de los torneos. Que ojo, eso es prácticamente imposible, tienes que ser un muy buen jugador para eso. Pero, oye, es el reto que nos hemos puesto. Y la verdad es que cuando empezó el canal conseguimos relativamente buenos resultados, teniendo el mejor resultado que he tenido en mi vida en un torneo de cartas, que fue un top 6 en un torneo de 30 y pocas personas. Para mí ese fue un logro increíble y a partir de ahí parece como que me relajé. Desde ese entonces, que si 20 y pico, que si 10 y algo, que si 30... La verdad es que está siendo un completo desastre. Con lo cual, a partir de este vídeo voy a intentar comprometerme a testear al menos una hora cada 2 días en el simulador de One Piece Card Game, porque es algo muy cómodo y algo que realmente pues no cuesta nada. Al final es echarte unas cuantas partidas de cartas y está al alcance de muy pocos clics. Así que a partir de ahora espero mejorar de una forma consistente semana tras semana y no lo que estaba consiguiendo últimamente, que era empeorar cada semana, por lo menos a nivel de resultados. A nivel de toma de decisiones creo que nunca ha sido bueno, la verdad. Bueno, este es el último día en el que voy a llegar a un torneo sin testear absolutamente nada, y es que sí, segundo torneo de OP12 y estrenamos baraja. Vamos a jugar Zoro verde. No estoy orgulloso, la verdad. Primero, Zoro pobre, de momento. Pero no estoy orgulloso porque, ya os lo he dicho en muchísimas ocasiones, no me gusta jugar agro. Que ojo, Zoro, por mucho que sea una mecánica entre comillas bastante agro, y es que te va a permitir pegar de 8 prácticamente todos los turnos un par de veces, una de ellas al líder rival. Es un mazo que es relativamente bastante controlero, porque su mecánica y las cartas que lleva dentro del mazo hace que seas capaz de limpiar la mesa del rival de una forma bastante consistente. Con lo cual sí, es un deck en esencia agro, pero ojo, bastante controlero. Y evidentemente sigo secuestrado en verde porque cuando empecé a jugar a One Piece Card Game y decidí que mi mazo insignia iba a ser ese Lau verde-amarillo, de las primeras cosas que hice fue comprarme un playset de Cavendish, una de las cartas más caras del juego actualmente, si no la que más, y que de hecho cuando se anunció su reprint incluso subió de precio. Realmente me parece increíble. Y es que sí, PRB2 está a la vuelta de la esquina y va a traer reprints de este Cavendish, pero se necesita para este mazo de Zoro. No es que se necesite en particular, se puede jugar sin él, pero evidentemente con Cavendish, una carta que comba perfectamente con el mazo al ser supernova y evidentemente al ser un pedazo de cartón, y que encima, ojo, es del tipo Slash, lo cual hace que combe increíblemente mejor, pues por supuesto me mantiene secuestrado en el color verde. Hemos jugado Bonnie, hemos jugado Lau, vamos a jugar Zoro y más adelante seguiremos jugando barajas que lleven verde porque esta carta está carísima y hay que amortizarla, es lo que hay. Eso no implica que no vaya a jugar otros colores, de hecho dentro de poquito espero poder jugar algún colorcito más por ahí,
pero principalmente me voy a centrar en verde, dado que es un color que por lo menos a mí me llama la atención. Y dicho esto, vamos a hablar un poquito de la lista. Lista totalmente copiada de uno de los decks que ha ganado algún torneito, ya sea de los que postean en Limitless, en One Piece Top Decks, en Gum Gum Giant. En Gum Gum Giant no, o sea, es que tengo traumas con esa carta. O sea, por favor, ya basta. Bueno, en Gum Gum, que es otra página donde se postean mazos que han ganado torneitos. Y la lista, después de testearla y después de hacerle un único cambio, que fue un cambio que le implementé yo y que realmente no ha funcionado para nada bien en este torneo, pues evidentemente no ha dado los mejores resultados. Entre que es una lista copiada que había testeado únicamente 3 partidas el día de antes del torneo sin haber tocado en ningún momento cartas de OP12 y que encima realmente no sabía cómo funcionaba, no sabía cuáles eran los combos principales del mazo, pues salió el desastre que salió, que es el que vais a ver dentro de muy poquito. Pero bueno, la lista es muy estándar. Zoro tiene una ventaja realmente increíble para la gente que acabe de empezar a jugar, y es que la mayoría de las cartas que utilizas en dicho mazo son cartas que puedes conseguir en su expansión, en OP12. Evidentemente estaríamos quitando de esta lista cartas que ya salieron en anteriores expansiones, como evidentemente los Cavendish, de los que estaba hablando anteriormente, las Tashigis de coste 3, que nos van a permitir proteger a nuestros personajes verdes de cosas que los vayan a sacar del campo, el X-Drake de coste 5, que me parecía que funcionaba increíblemente bien en este mazo, pero después de hablar con mi colega Fluto me convenció de que sí, es una carta muy buena, pero en la mayoría de las ocasiones no la vas a jugar por encima de cualquier otra cosa que tenga el mazo, que también son increíblemente buenas. Y finalmente, mi propia incorporación al mazo. 2 Zoros secretos de coste 9. Entre que no sabía jugar el mazo y que no sabía jugar esta carta, esta incorporación fue un completo fiasco. Durante esta semana he estado hablando con mi colega Fluto, le enseñé un poquito mi lista y me enseñó la lista que está jugando él, y me convenció de que esa carta realmente no es mala, sino que a lo mejor a 2 copias es una carta que no funciona del todo bien en este mazo. Con lo cual, para la próxima vez que juguemos Zoro, que ya os adelanto por desgracia que no va a ser dentro de mucho, pues haremos algunos cambios a esta lista y en particular a la cantidad de copias que vamos a llevar del Zoro secreto de coste 9. Pero bueno, no quiero centrarme mucho más en lo que es la lista de esta semana, con lo cual nos vamos directamente con las partidas. Vamos con la primera ronda. Ganamos el dado, cosa que por norma general nos interesa, dado que la curva impar de Zoro es bastante más potente que la curva par, pero ojo, cuidado, nos estamos enfrentando a Kuzan, y no a cualquier Kuzan, un Kuzan que en la noche de antes ya me había dado bastante guerra, el Kuzan de mi amigo Adel. Y precisamente ganar el dado contra Kuzan evidentemente es bueno porque nosotros queremos ir primero, pero Kuzan es precisamente uno de esos mazos que le interesa ir segundo, puesto que su curva par es bastante más poderosa que su curva impar. No implica para nada que este mazo funcione mal en esa curva impar, pero definitivamente sus bichos más poderosos son de costes 8, costes 6 y cosas por el estilo. Jugar en esa curva par realmente le viene increíblemente bien. Empezamos la partida totalmente normal, buscadores, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funcionan los primeros turnos de One Piece Card Game, es de las primeras cosas que tienes que buscar en tu mano principal. Y ya vemos que Adel se está llevando a alguno de estos nuevos eventos tan molestos de azul, que son muy parecidos a la chancla, que son tan parecidos al GGG, en este caso. Juegas el evento por un don, te descartas una carta y le das más 4000 de poder a un personaje. Esto teniendo en cuenta que es un evento que es Navy, hace que Kuzan se active, que para quien no sepa cómo funciona Kuzan, es un prácticamente motor de robo constante. Kuzan lo que te permite es que cada vez que te descartas una carta por el efecto de un Navy, robes esa misma cantidad de cartas. Y esto es brutal, porque por mucho que intentes ahogar a este líder, en la mayoría de las ocasiones se va a plantar con 6-7 cartas en la mano sin ningún tipo de problema. Y eso aún más teniendo en cuenta que él mismo también se va a estar descartando cartas más allá de las que tenga que gastar para defender a sus personajes o a sus vidas. Él empieza con 3 buscadores, yo empiezo con 2 y en el siguiente turno ya juego Tashigi, una carta que por 4 de coste después de ser girada vamos a poder girar un personaje de coste 4 base o menor y vamos a poder activar la habilidad de nuestro Zoro. ¿Por qué? Porque la segunda habilidad de esta Tashigi es darle 3 dones resteados a nuestro líder Zoro. Vamos a poder eliminar al personaje que hayamos girado, pegándole con el Zoro y posteriormente pegándole a las vidas para meter toda la presión posible. Pero una vez Kuzan llega a turnos de dones 6 y 8, la verdad es que se convierte en una auténtica amenaza y es lo que vais a ver en esta partida. Ojo, considero que en esta partida tuve relativamente bastante mala suerte, y es que Adel tuvo todas las respuestas posibles a todas las jugadas que yo planteaba. Y de hecho, en esta partida, en el late game de esta partida, vais a ver una de las jugadas de las que más me arrepiento y por las que más
frustrado me siento debido a que la protagoniza ese Zoro de coste 9 del cual os estaba hablando anteriormente, porque, bueno, ya veréis lo que es capaz de hacer. Nos juega ese Kuzan de coste 6, que realmente se pone en coste 7 gracias a su propia habilidad, que es capaz de frisear un personaje a la hora de ser jugado descartándote una carta. Insisto, descartas una carta, recuperas otra carta, te vas filtrando la mano, vas consiguiendo las cartas que vas buscando principalmente, y esto pues hace que prácticamente el Kuzan siempre tenga todas las cartas que necesita en el momento oportuno. Como ya había jugado ese Kuzan, yo decido jugar mi Cavendish, que realmente, aunque no lo hubiese jugado, seguramente hubiese sido la jugada que hubiese hecho, porque es prácticamente de las mejores jugadas que puedes hacer. Juegas ese Cavendish, te restandeas 2 dones que puedes utilizar para bien atachear a tu líder o para seguir jugando cartas, y ese Cavendish ya en el campo realmente plantea una amenaza de cara a lo que pueda plantear el rival. Los turnos se desarrollan con normalidad, llegamos a turnos en los que ya empieza a bajarme esos Garp tan pero que tan molestos, y ojo cuidado porque ese Garp va a bajar la perdición de esta partida. Va a bajar Aramaki, una carta que es un blocker, el cual si te descartas una carta vas a poder darle poder, pero no principalmente por esto, sino porque en el caso de que active el efecto de Saramaki, puede bottom deckear un personaje de coste 2 o menor. Y esto realmente va a ser muy pero que muy molesto, porque como veréis en el siguiente turno vamos a jugar ese Zoro de coste 9, cosa que, insisto, me hacía ilusión jugarlo, es lo que hay, tenía que jugarlo. No sé si tenía mejores jugadas en la mano, posiblemente sí, pero decidimos jugar ese Zoro de coste 9 y posteriormente pegar con el Cavendish para recuperar nuestros dones y jugar un personaje que vaya a protegerlo. Si hubiésemos podido, habríamos jugado una Tashigi de coste 3, por desgracia no la teníamos en la mano y evidentemente no fue posible, y esto va a desencadenar en el punto en el que prácticamente perdemos la partida. Hemos utilizado nuestro turno de 9 dones en jugar un cartón realmente poderoso, pero que no puede hacer absolutamente nada en ese turno. Tenemos que esperarnos un turnito más. Lo protegemos con ese Kuoshiro para proteger un personaje de ser eliminado de nuestro campo, pero Aramaki es capaz, como os había mencionado, de quitarse un coste 2 de la mesa prácticamente gratis, descartándote una carta de la mano. Con lo cual nos quitan ese coste 2 que protegía a nuestro Zoro e instantáneamente nos juegan un Red Rock que manda a nuestro Zoro de coste 9 al bottom del deck. Nuestro turno de 9 dones no sirvió para absolutamente nada. Si ese Zoro se hubiese quedado en el campo, quizá hubiese planteado una muy pero que muy buena amenaza, pero ya llegado a este punto, pues evidentemente no pudimos hacer absolutamente nada más. Jugamos a la desesperada el blocker, jugamos ese Mihawk que nos recupera 4 dones e intentamos limpiar algo de mesa, pero llegados a este punto, con todo el value que habíamos perdido del turno anterior, pues no pudimos hacer absolutamente nada. Intentamos pegar a la desesperada, intentamos limpiar el máximo campo posible, pero ahí estáis viendo la aparición de esas desesperantes chanclas de azul que le van a dar 4000 a cada uno de sus personajes a la hora de defenderse, y esto pues va a hacer que perdamos directamente la partida. Si hubiésemos sido capaz de limpiar algo en el campo, ¿hubiésemos podido darle la vuelta? Personalmente creo que no. Esa jugada anterior nos había condenado por completo, realmente tuvo todas las cartas, como os había mencionado, que contereaban absolutamente todas mis jugadas. Y ya no solo ese Red Rock que mandó al bottom del deck mi Zoro, sino que juega otro Red Rock en este turno que manda al bottom del deck mi Mihawk, mi única defensa contra sus próximos ataques. Llegado a este punto, yo ya tenía muy poquitas vidas, si no recuerdo mal tenía un total de 1 o 2 en este punto. Y aquí ya se acabó, ya lo estaréis viendo en mi mano, estaba totalmente briqueado, no había absolutamente nada más que hacer. Empezamos el torneo 0-1, este es el colega que se podría haber quedado en su casa esta semana, pero bueno, no fue el caso. Nos enfrentamos a uno de los matchups que precisamente es favorable contra Zoro, por lo menos a priori. Kuzan es una baraja que a priori es bastante decente contra Zoro, junto con el Rayleigh de OP12, y es que en OP12 sí, Zoro a priori va a ser el rey, pero ojo, cuidado, porque estos nuevos mazos también son realmente potentes y tienen muy buenos matchups contra nuestro querido espadachín. Después de esta partida por lo menos tuve una alegría, y es que nos llegó el sobre de participación y acabé sacando nada más y nada menos que un Mihawk SR de esta expansión, que se están vendiendo por absolutamente una auténtica barbaridad, 7 euros por SR. Y es que evidentemente es una de las cartas que va a entrar en uno de los mazos top tier de esta expansión, y por supuesto pues la tienes que llevar. La gente tiene que pasar por caja, que es lo que tuve que hacer yo, porque de hecho a mí este Mihawk ya no me servía para nada, porque yo ya me había comprado mis 4 Mihawks, es que ya no me servía para absolutamente nada, con lo cual lo vendí en ese mismo momento. 10 euros de la participación del torneo, recuperamos 7 por lo que conseguimos dentro del propio sobre del torneo, con lo cual se nos queda que la mañana la pasamos por 3 euritos en una tienda jugando a las cartitas. Pues oye,
yo entre comillas aquí ya he ganado. Pero es lo que hay, empezamos 0-1 la primera ronda y nos pasamos con la segunda. En esta segunda ronda nos enfrentamos a Guille en un Mirror de Zoro. De nuevo, al no haber testeado nada y al sí haber testeado Guille, que estuve hablando un ratito con él después y me estuvo dando de hecho algunos consejos respecto a mi lista y respecto a mi forma de jugar el mazo, pues ya os digo que él sí que había testeado bastante. Y ojo, en esta partida me di cuenta de lo importante, lo realmente importante de lo que es hacer mulligan a una carta en el Mirror de Zoro, que es ese Zoro de coste 4, el cual no puede ser destruido en batalla por personajes slash. Prácticamente la persona que juegue ese Zoro en curva en este matchup, pues ya os adelanto que va a ganar la partida, que fue este caso. Llega a turno de 4 dones de Guille y me juega nada más y nada menos que ese Zoro de coste 4, el cual a partir de aquí va a estar pegándome de 6 todos los turnos. Es una carta entre comillas tech porque realmente en muchos otros matchups no te va a servir de absolutamente nada. No significa que el resto de mazos no lleven cartas slash y que no le vayas a poder sacar value, pero precisamente contra Zoro, cuyo mazo es prácticamente 100% slash, pues es que te va a estar pegando todos los turnos y no puedes hacer nada para quitártelo de encima. Y a partir de aquí, por mucho que yo juegue mis personajes que giren cosas, que peguen e intentar poder limpiar mesa, sí, voy a limpiar mesa, pero ese Zoro me va a estar pegando todos los turnos de 6. Eso significa que voy a bien perder una vida todos los turnos o perder un counter 2k todos los turnos si es que no decide poner de dones, que realmente no es que le haga falta. Así que sí, después de esta partida aprendemos una verdadera e importantísima lección. Si estamos jugando contra Zoro, jugando Zoro, haces mulligan a ese Zoro de coste 4. Importantísimo. No significa que si no lo ves tú y tu rival sí, no puedas ganar la partida. Pero ya te adelanto que se te va a poner muy cuesta arriba y va a ser muy complicado poder darle la vuelta a la partida si tú no ves esa carta. La partida a partir de aquí, pues bueno, se desarrolla entre comillas con normalidad, vamos jugando nuestras cartitas, vamos jugando esos Mihawks, los cuales nos devuelven dones, jugamos gracias a esos 4 dones que nos ha devuelto Mihawk, esa Quina que al jugarse nos pone 3 dones resteados en nuestro líder y así podemos limpiar un poquito de mesa y poder activar la habilidad de nuestro líder, que tan importante es activarla todos los turnos. O al menos las máximas veces posible. Pero como estaréis viendo por aquí, estoy totalmente ahogado. En esta partida, por desgracia, no coloqué muy bien la cámara y no estaréis viendo cuántas vidas me quedaban en la mayoría de los momentos de la partida. Pero bueno, a mi rival le quedan 2 vidas, yo creo que me quedan como mucho también 2 vidas, pero es que ya estáis viendo mi mesa. Mi mesa está con un solo personaje, mientras que la suya tiene 3, incluyendo a ese Zoro, más evidentemente el ataque del líder, y eso pues va a hacer que me meta tantísima, pero que tantísima presión, que no podamos hacer absolutamente nada durante el resto de la partida. Y de hecho, como veréis en mi mano, y es una de las cosas de las cuales más mal me he sentido respecto a este mazo durante estas partidas en las cuales he estado jugando, estoy lleno, pero llenísimo de ladrillos, una verdadera cantidad de cartas, ya sean eventos, ya sean personajes que no tienen counter, los cuales no me van a poder permitir defenderme de los ataques de mi rival, ¿no? Y esto pues por supuesto es increíblemente malo. Jugamos otro Mihawk para intentar defendernos lo máximo posible, pero bueno, en esta situación, como os había mencionado, ya estamos en un muy mal spot y es bastante complicado darle la vuelta a la partida. Ponemos esos 3 dones en el líder, nos bloquean y lo defienden, y a partir de ahí, pues bueno, seguimos poniendo un poquito de presión a las vidas, pero como estaréis viendo por aquí ya va a ser prácticamente imposible, por mucho que lo dejemos a una sola vida. Guille tiene un total de 4 ataques, contando con el del líder, un ataque de 7, un ataque de 6, un ataque de 8, junto con el del líder, que va a estar realmente cargados, y eso pues va a hacer que no podamos defendernos en el siguiente turno. Porque pues sí, vamos a tener que utilizar a nuestros personajes para poder seguir manteniendo el tempo de la partida, y eso va a hacer que tengamos que girar a nuestros blockers, y eso pues evidentemente no es bueno de cara al futuro de nuestra salud, ¿no? Al futuro de nuestras vidas. Pero bueno, en este mismo turno nos limpia la mesa, nos limpia esos 2 Mihawks gracias a ese evento de 3 que es capaz de restandear al Zoro, y ya llegamos a un turno de 10 dones en el cual no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos la mesa vacía contra una mesa con 3 personajes en el campo, insisto, más el líder, y por mucho que intentemos limpiar en este turno, yo creo que va a ser totalmente imposible. De hecho, si no recuerdo mal, en este punto lo que intento es ir a por partida, porque al final sí, pega con ese Mihawk, el cual pues es peligroso pegar con él porque no deja de ser un blocker, el cual te va a defender y solo le queda una vida. Y en este punto, pues ya os digo, solo podía hacer una cosa, que era cargar lo máximo posible a mi líder, utilizar ese evento de restandear de coste 3 para poder pegarle 2 veces a las vidas,
y eso implicaría que si no puede defenderse de esos dos ataques, podríamos ganar el match. Sin embargo, limpiamos a la Tashigi para poder activar la habilidad de nuestro líder un poquito más adelante. Utilizamos nuestro evento de coste 3, aunque aquí tuvimos una pequeña charla Guille y yo de cómo funcionaba el evento de coste 3, y como estáis viendo por ahí, sí, yo tenía un montón de ladrillos en la mano, pero él me juega nada más y nada menos que counter 2, counter 2, counter 1 y evento de más 3, y eso hace pues que pueda defenderse del último golpe y perdamos la partida. En fin, diría que ha sido entre comillas mala suerte, porque de no ser porque hubiese tenido tantísimos counters en la mano podríamos haber ganado la partida, pero es lo que hay. Realmente yo creo que si no hubiese tenido tantos counters, sencillamente no hubiese pegado con ese Mihawk de coste 8 en el turno anterior y hubiese podido defenderse igualmente, con lo cual habríamos perdido igual. Nos ponemos ya 0-2, el mental por los suelos, pero hay que seguir jugando, con lo cual nos vamos con la tercera partida. Tercera partida en la cual nos enfrentamos a Ivan y su líder Buggy. Por norma general, Buggy es un matchup que a mí se me da bastante bien y que en particular pues es un matchup que sufre bastante contra Verde. Al final lo que vamos a estar haciendo nosotros es girar sus personajes para intentar limpiar su campo lo máximo posible, y lo que quiere hacer Buggy es llenar el campo lo antes posible de costes 5 o superiores, cosa que evidentemente vamos a intentar evitar con tanto poder de destrucción que tiene este personaje a la hora de primero pegar a un personaje y poder seguir metiendo presión a las vidas del rival. Empezamos relativamente normal, un par de buscadores. En esta partida lo veréis un poquito más adelante, hago un misplay bastante gordo, y es que me pongo más dones de los que debería, pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que los misplays evidentemente son cosas que todos los jugadores de TCG tienen que intentar evitar lo máximo posible, pero al final es algo de lo que no se puede escapar. Siempre por los nervios o por lo que sea, pues tomas malas decisiones o te equivocas o cuentas mal, y esto puede hacer que pues juegues cartas que no deberías poder jugar. Iván juega una carta que no había visto nunca en este matchup, que es ese Stage, el cual te permite mandar al bottom 2 cartas y robar 2 cartas. No lo había visto nunca, pero me parece bastante interesante. Te permite filtrarte la mano un poquito y buscar esas cartas tan importantes como podría ser ese Mihawk Crocodile, el cual te permite llenar la mesa lo antes posible. Y como siempre, la partida se desarrolla con relativa normalidad. Hemos visto que ya con el turno de 5 dones llega ese Buggy Zapato, el cual caga directamente ese Mihawk, el cual en el siguiente turno vamos a poder girar gracias a nuestra Tashigi, darle 3 dones a nuestro líder y pegarle lo máximo posible a ese Mihawk. Es un personaje de 7000 de poder, solo va a tener que gastar 2000 de poder para poder básicamente defenderlo, y es lo que va a pasar. Pero oye, ya le estamos quitando un poquito más de mano y podemos seguir metiéndole presión a las vidas gracias a la habilidad de nuestro Zoro. ¿Que no te hemos matado al personaje? No importa, restandeamos a nuestro personaje, te pegamos a las vidas y ese golpe de 8000 sí te lo vas a comer. Y aquí es donde está el misplay. No sé si lo habéis visto al principio del turno, cuento mis dones y digo, tengo 5, me falta 1, y lo que hago es ponerme uno más. Parece ser que uno de los dones lo tenía por debajo de los otros dones, no lo vi, y me di cuenta tarde de que en turno de 6 dones tenía 7 dones. ¿Qué le digo en este caso a Iván? Pues que básicamente esa búsqueda había sido ilegal y que lo que había buscado, si no le importaba, lo mandaba al botón del deck, que había sido ese evento de restandear de coste 3, y ya estaría. En rondas en las cuales a lo mejor estés en un torneo muy importante y los dos jugadores estéis jugando algo, que a lo mejor vais, yo qué sé, ponerte en una situación ideal, los dos vais 8-0, algo por el estilo, ¿no? Pues yo imagino que los jugadores se pueden poner un poquito más tensos e incluso llamar al juez para decir, oye, mi rival ha hecho un misplay, dale un game loss o dale un warning o algo por el estilo. Porque al final, sí, venimos a divertirnos, es un jueguito, pero la mayoría de la gente quiere ganar y es algo que por norma general quieres hacer, ¿no? Pero en este caso le expliqué a mi rival el misplay que había tenido y me dijo, sí, sin problema, manda eso al bottom y ya está. Y continuamos la partida sin ningún tipo de problema. Iván sigue llenando la mesa lo máximo posible y por suerte nos juega un personaje de coste 4, que sí es coste 5, pero nuestros personajes son capaces de girar personajes en función de su coste base, con lo cual jugamos esa cuina, giramos ese coste 4 y podemos pegarle de 8000 para poder activar la habilidad de nuestro líder, limpiando en el proceso a una de esas cartas que son de relativamente coste bajo, pero que cuentan para la condición de ese Buggy de coste 10, de tener todos los personajes de coste 5 o superior en el campo, de cara pues poder bottom deckear un personaje del rival y no tener que bottom deckear al propio Buggy de 10. Con lo cual, pues bueno, evidentemente es una amenaza, como os había mencionado anteriormente, es un matchup en el cual tienes que intentar limpiar lo máximo posible todos los turnos, y es lo que vamos a seguir haciendo. Nos quitamos de encima a ese personaje, podemos seguir metiéndole presión a las vidas, y continúa la partida llegando a turno de 9 dones para Iván.
Realmente si hubiese sido en este punto un turno de 10 dones habría sido bastante peligroso porque podría activar la habilidad de Buggy 2 veces, pero en este punto si no tiene un personaje de coste 4 y después tiene con esa habilidad de líder girar 5 dones y poder jugar ese Buggy de coste 10, no va a poder botondequearnos absolutamente nada. Aunque, ojo, realmente en este punto estamos en una situación relativamente cómoda, porque por mucho que nos jugase un Buggy que nos mandase al botón un personaje, ojo, sí, se va a quitar de encima ese Mihawk, se va a quitar de encima esa Tashigi, seguramente el Mihawk, pero bueno, no es imposible seguir remando la partida, es seguir teniendo una posición de ventaja, porque como estaréis viendo por aquí, tenemos nosotros 4 vidas, a Iván solo le quedan 2, pero es que no solo eso, intenta limpiar algo de nuestro campo y somos capaces de defenderlo, porque en esta partida, como estaréis viendo por ahí, pues tenía bastantes cartas en la mano y fui capaz de defenderme de ese ataque. En este punto nos estamos enfrentando a una mesa de 4 personajes, la cual tenemos que intentar eliminar lo antes posible, porque si no en el siguiente turno, con ya 10 dones en el campo del Buggy, podríamos ponernos en una situación bastante incómoda. Utilizamos ese evento de 1 que nos permite girar 2 personajes del rival y vamos a empezar a limpiar. Vamos a intentar quitarnos de encima tanto a ese Croco Mihawk como a ese Mihawk. Jugamos a nuestro Cavendish quitando de encima a Kuina, que realmente ya no nos iba a servir de absolutamente nada de ahora en adelante. Que ojo, importante, creo que aquí cometo un misplay porque podría haber gastado algunos dones antes, activar la habilidad de Kuina a pesar de que no tenga nada que girar, porque sí, importante, si no giras a nada con Kuina, igualmente puedes ponerte 3 dones girados a tu líder. No sé si era la situación, porque creo que realmente no había gastado ningún don en ese punto en el turno y no podría haber hecho ninguna otra jugada que me permitiese gastar dones, con lo cual la traseamos, jugamos Cavendish, recuperamos 2 dones y limpiamos al máximo posible el campo de Iván. Nos quitamos de encima al Croco Mihawk, nos quitamos de encima al Mihawk y nos plantamos contra una mesa de 2 personajes, la cual sí puede llegar a ser una mesa de 5, pero no en este turno, porque nos va a jugar ese Gravity Blade, el cual nos manda al botón del deck tanto la Tashigi como el Cavendish. Una jugada realmente buena que nos hubiésemos podido proteger en el caso de que tuviésemos Kyoshiro en el campo o que tuviésemos la otra Tashigi en el campo. Podríamos haber defendido por lo menos al Cavendish, pero bueno, evidentemente no te puedes preparar para todas las jugadas del rival, aunque es algo que, bueno, intentaremos tener en mente en un futuro para poder plantar una mejor mesa y poder defendernos mejor de las opciones que tenga, en este caso, el Buggy enemigo. Seguimos adelante y aquí tenemos una de las jugadas más tochas que tiene el mazo de Zoro, jugar ese Mihawk, jugar después ese Cavendish y después tener 3 dones para ponerle al líder y poder meterle toda la presión posible. Estamos en una situación giga cómoda. Tenemos 2 Mihawks en el campo, tenemos un Cavendish, tenemos 2 personajes más, los cuales evidentemente no sirven para nada, pero que, ojo, cuidado, podríamos seguir buscando con esa Hiyori en turnos posteriores, lo cual, pues bueno, no va a ser el caso, os lo adelanto desde ya, pero podría ser algo a tener en cuenta. Y llegamos a un turno en el que finalmente mi rival puede activar la habilidad tan poderosa de ese Buggy, el cual va a permitirle bottom deckear a uno de mis personajes. Pero llegados a este punto, ya lo estáis viendo por aquí, no va a ser realmente determinante, porque sí, va a jugar ese Croco Mihawk, que le permite jugar un personaje más al campo, después vuelve a activar la habilidad de su líder, el cual le permite jugar ese Buggy, nos bottom deckea a uno de los Mihawks y Buggy se queda en el campo. Pero como os había mencionado, estamos en una muy buena posición, nos quedan 2 vidas, a mi rival solo una, tenemos 3 personajes en el campo que puedan pegar, incluyendo al líder, y pues bueno, simplemente llegamos al turno siguiente, cargamos lo máximo posible a nuestro líder, no sin antes girar al blocker que había jugado. Estamos en una situación, como os había mencionado, súper cómoda, pegamos con el Cavendish, recuperamos más dones, le ponemos dones al líder para poder seguir pegando más adelante y ganamos la partida. Seguimos teniendo de momento muy buenos resultados contra Buggy, es el típico mazo que me salva de irme 0-3 todos los torneos, y es que ya os digo, entre que supongo que se me da algo bien jugar contra él y que las mecánicas de mi mazo precisamente counterean las mecánicas del suyo, conseguimos llevarnos esta ronda y no irnos de vacío en este torneo. Nos ponemos 1-2 y continuamos con el mismo. En la siguiente ronda nos enfrentamos a Elvite, una persona que nada más sentarnos en la mesa ya me dio unas vibes increíbles. El chaval fue súper majo y con el cual estuve hablando porque me conocía de la época de hacer videitos de gachas en el canal de Cafesín. Mil gracias tanto a Elvite como al resto de personas que me han ido diciendo durante estas semanas: yo te seguía de antes, etcétera, etcétera, porque la verdad es que es algo que me hace bastante ilusión e insisto, no me molesta para nada, con lo cual no tengáis miedo de hacerlo. Dicho esto, empezamos con esta cuarta ronda y nos enfrentamos a un líder contra el cual no había jugado nunca, que es esa Robin morada amarilla,
la cual tiene Vanish por defecto y que puede rampearse un don al descartarse una carta con trigger cuando ataca. Es un líder muy interesante, evidentemente no es un líder meta para nada, pero el Vite me estuvo diciendo que él suele intentar jugar cosas off meta, que es lo que por norma general me gusta hacer a mí, cosa que como estaréis viendo esta semana pues no fue el caso porque estoy jugando uno de los mazos más fuertes del formato, pero oye, sin haberlo jugado ni una sola vez, con lo cual... bueno, una de cal y una de arena. Empezamos la partida, perdemos el dado en esta situación, el Vite decide ir primero y, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Buscadores, no hay nada más que hacer. Los primeros turnos suelen ser bastante clónicos en la mayoría de las partidas. Nosotros también jugamos nuestro buscador, nos buscamos esa Tashigi, que también nos va a venir en futuros turnos. Y ojo, nos enfrentamos a un ataque de 8, el cual nos vamos a comer directamente con Vanish y vamos a perder uno de esos eventos de 3 de coste para restandearnos. Es lo que hay durante esta partida, ya lo veréis. De hecho, no sé si es el único golpe con Vanish que me voy a comer durante la partida. Son cosas que no se pueden evitar y al final cuando el líder rival tiene una mecánica de Vanish, pues yo creo que es prácticamente imposible que durante toda la partida no te acabes comiendo alguno de sus golpes, ¿no? Y más con las cartas que va a jugar un poquito más adelante. Nosotros jugamos nuestra Kuina, la cual nos va a poder permitir limpiar ese buscador del campo, y en el siguiente turno el Vite juega ese Luffy Cubata, Luffy Cerveza, Luffy Jarra, como lo queráis llamar, que a la hora de jugarlo y a la hora de atacar, si te quitas 3 dones vas a poder darle más 2000 de ataque a tu líder hasta el final del siguiente turno de tu oponente. Esto realmente es increíble, esto es muy pero que muy bueno, pero también tiene su parte negativa, y es que quitarte 2 dones todos los turnos va a hacer que no puedas avanzar en la curva de dones y no puedas jugar a tus personajes más poderosos. No sé cuál es la lista que estaba jugando el Vite, no sé si juega cartas realmente poderosas en cuanto a coste se refiere, pero esto es algo que evidentemente lo va a frenar, por mucho que sea capaz de defender a su líder ahora de una forma mucho más cómoda. Nosotros seguimos haciendo nuestra partida, giramos a ese Luffy e intentamos quitárnoslo de encima, pero evidentemente lo va a defender. Es una de esas cartas que se tiene que quedar en el campo lo máximo posible, porque va a estar pegando todos los turnos de 7 y al mismo tiempo va a estar haciendo que tu líder tanto pegue como defienda de 7 en los siguientes turnos de la partida. Que teniendo en cuenta que es un líder con Vanish, pues por supuesto te interesa que eso ocurra, te interesa que tu líder tenga el máximo poder posible de cara a poder quitarle las máximas vidas al rival de esta forma tan poderosa que es mandándolas directamente al trash. El Vite juega de nuevo un buscador y nos juega ese Luffy de Head, cuya habilidad principal te permite descartarlo para quitarte de encima un personaje del rival. En este caso, y es algo que acabo de ver cuando estoy revisando las partidas, decide quitarse de encima a Kuina por encima de la Tashigi, que está también en el campo y que también evidentemente es peligrosa porque va a estar pegando de 7 todos los turnos. Pero sí que es cierto que Kuina nos va a permitir girar los personajes del rival al mismo tiempo que nos da 3 dones rested, con lo cual Kuina en el campo sí, por supuesto, es un personaje que no va a poder pegar porque tiene únicamente 1000 de poder, pero nos va a estar dando un value todos los turnos que realmente quizá hace que sea incluso más poderosa que un personaje de 7 que sí que pueda pegar como la Tashigi, ¿no? Pero bueno, nos pega con el Luffy, nos comemos el ataque, nos pega con Robin, este no nos lo podemos comer, vamos a intentar evitar esos Vanish lo máximo posible y llegamos a turno, si no recuerdo mal, de 8 dones. Una situación, no nos vamos a complicar mucho la vida, le ponemos como prácticamente siempre 3 dones al líder, jugamos otra Kuina, la cual nos permite girar a ese Lau, el cual nos va a hacer que podamos limpiar un personaje del campo y al mismo tiempo activar la habilidad de nuestro líder, y encima ponerle 3 dones rested más a nuestro líder, haciendo que podamos limpiar ese lado de una forma evidentemente muchísimo más cómoda y planteemos un poquito más de presión a ese Luffy. Pero ya estamos en una situación muy cómoda, estamos ya en turnos de muchos dones, sin embargo el Vite solo tiene 6 dones en su siguiente turno. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero en algún momento de esta partida ha aparecido por ahí un carry enfurecido salvaje, y es que después de este torneo nos íbamos a comer juntos y a grabar algunas cosillas, con lo cual, pues bueno, si habéis tenido un pequeño jumpscare, lo siento, es que es lo que hay, no es una persona excesivamente agraciada el chaval. Pero bueno, nos mete muchísima presión en este turno, nos pega 2 veces con Vanish, pero ya estamos en una situación en la que el Vite tiene muy poquitas cartas en la mano y nosotros tenemos muchísima presión en el campo, tenemos ese líder, tenemos esa Tashigi de coste 7 y si no recuerdo mal teníamos uno de esos eventos para restandearnos en nuestra mano, con lo cual yo creo que en este punto la partida estaba prácticamente sentenciada. Como siempre, pegamos primero a ese Luffy para poder
activar la habilidad de nuestro líder en este turno y poder restandearnos una vez de forma totalmente gratuita, siempre y cuando tengamos 3 dones atacheados en este personaje. En este punto el Vite decide proteger a ese Luffy, cosa que yo no sé si hubiese hecho. Yo seguramente hubiese utilizado esas cartas para defenderme de los futuros ataques del Zoro y del resto de personajes a mis vidas, pero bueno, es lo que hay. Al final son decisiones que tienes que tomar, intenta defenderse y yo, como veo que lo defiende, pues decido, vale, en este turno vamos a simplemente limpiar mesa gracias a ese evento de coste 3 que nos va a permitir volver a pegar a ese Luffy, finalmente quitárnoslo de encima del campo después de tantísimos turnos que ha aguantado por ahí. Y bueno, simplemente en este turno, con 4 dones activos, solo puede jugarnos un blocker, el cual vamos a girar en el siguiente turno y vamos a ir a por la partida. Así que en este punto ganamos, que, ojo, cuidado, importante, está casi a punto de defenderse ese ataque del Zoro, pero posteriormente tendríamos también ese ataque de la Tashigi, con lo cual no hubiese sido determinante que hubiese podido pararse el ataque. Pero bueno, interesante cómo Morado es capaz de defenderse de golpes tan, pero que tan fuertes gracias a esas chanclas, ¿no? Terminamos esta ronda y nos ponemos 2-2, ya estamos en positivo de nuevo y espero en algún momento que esto no tenga que repetirse todos los torneos y empezar a ganar alguna ronda 1 o alguna ronda 2 de vez en cuando, que tengo que aprender a jugar en algún momento, ¿no? Supongo, ¿no? Pero bueno, con este 2-2 nos vamos a por la última ronda que vamos a jugar en este torneo, porque fue un torneo de 6 rondas, pero me fui a la quinta, porque soy bobo. O sea, no pensaba que hubiese haber una sexta ronda y yo dije, me voy ya, total, después de esta partida no voy a optar a premios, pase lo que pase, tanto si gano como si pierdo, con lo cual me voy y ya está. Pero bueno, nos enfrentamos a Tony, como os había mencionado, una de las personas que anteriormente también me había mencionado que me conocía de los vídeos y que normalmente juega Blackbird, pero hoy decidió molestarme. Yo cuando lo vi dije, Blackbird, y él me dijo, no, Kuzan, y yo ahí otra vez con el mental por los suelos. No, otra vez no, pero bueno, es lo que hay. Nos enfrentamos a Kuzan, de nuevo uno de los matchups más desfavorables que tiene Zoro en este meta de OP12. Y las partidas, pues bueno, así se dan, ¿no? Parece que en mis locas hay bastantes Kuzan, parece que en mis locas hay bastantes Rayleigh, que también está bastante de moda y que precisamente también es uno de esos mazos que puede plantarle una amenaza bastante poderosa al Zoro. Con lo cual, pues bueno, seguir jugando con Zoro en futuros torneitos pues va a ser en algunas ocasiones algo relativamente complicado, ¿no? Intentamos limpiar el campo, nos plantea una mesa con ese Borsalino, el cual pues vamos a intentar quitarnos de encima, jugamos esa Quina, giramos el Borsalino, pegamos con 8 a ese Borsalino y nos lo quitamos también de encima. Y, pues bueno, limpiamos por completo el campo. Es una muy buena situación en la que estamos. Sin embargo, se acercan ya esos turnos tan molestos, ¿no? Viene ese Kuzan de coste 6, se descarta una carta, consigue una carta y nosotros, pues bueno, únicamente tenemos el líder para este punto. Y si no tenemos Tashigi en este punto de la partida, no vamos a ser capaces de, ojo, intentar a ese Kuzan. Lo intentamos, jugamos esa Tashigi, giramos al Kuzan, que por mucho que se ponga en coste 7, pues evidentemente podemos hacerlo, pero sin embargo es capaz de defenderlo y nosotros simplemente seguimos pegando a las vidas. Estamos en una situación muy cómoda, tenemos 5 vidas, Tony tiene únicamente 2 vidas, pero ya llegan esos turnos tan molestos y tiene tantísimas cartas en la mano que es bastante peligroso. Juega Segarp, coste 8 y nos juega descartándose una carta, ese Sakazuki, el cual le permite robar nada más y nada menos que 2 cartas más y utilizando la habilidad de este personaje puede descartarse una carta de la mano y ponerse un Don Rested a uno de sus personajes o líderes durante este turno. De hecho es lo que va a ocurrir, se pone un Don Rested en el Kuzan, va a pegarnos de 6 y va a empezar a meternos presión. Nosotros decidimos protegernos las vidas, nos ha quitado una vida ya, lo cual evidentemente pues es inevitable, en algún momento vas a tener que comerte alguna vida, pero estamos, insisto, relativamente cómodos. Nos quedan 4 vidas, a mi rival le quedan únicamente 2, no sé cuántas cartas me quedan en la mano, a él le quedan, yo que sé, más o menos 36, ya sabéis cómo funciona este Kuzan, es lo que hay. Y estamos en una situación muy incómoda, porque como estaréis viendo en mi mano, sí, tengo cartas potentes, pero tengo cartas potentes sin counter. Esto es algo bastante malo, es, como os había mencionado anteriormente, una de las cosas de las cuales más me he dado cuenta en este torneo, y es que juego muchísimos ladrillos, pero jugamos en este turno de 9 dones ese Zoro de coste 9 que tanta ilusión me hacía jugar y meter en esta baraja, ¿no? Aquí estaba rezando y se lo dije a Tony, por favor, Red Rock no, Red Rock no, Red Rock no, y por suerte no lo tuvo. Nos juega otro Sakazuki, con lo cual sigue llenándose la mano de personajes y sigue utilizando las habilidades de esos Sakazukis para chetar lo máximo posible a su líder e intentar meter la máxima presión posible también. De nuevo, no sé cuántas cartas tengo en la
mano, pero estamos en una situación en la que deberíamos intentar defender a nuestros personajes, ¿no? Utilizamos esos 1000 de counter para defender a Tashigi, quizá no hubiésemos tenido que hacerlo, pero es que ya lo estáis viendo, es que no tengo counters en la mano, sigo teniendo eventos, sigo teniendo esos personajes tan poderosos pero que no tienen counters, tengo ese Mihawk, el cual vamos a jugar en este turno, pero no voy a poder defenderme de los siguientes ataques. De hecho nosotros tenemos ahora 2 vidas y Tony tiene 2 vidas, con lo cual quiere decir que él ha podido evolucionar en lo que es la partida y yo llevo un tiempo estancado. Jugamos Mihawk, recuperamos 4 dones y podemos darle 3 dones a nuestro líder y quedarnos con 3 dones activos de cara a utilizar las habilidades de nuestro Zoro de coste 9. En este turno seguramente hubiese podido hacer las cosas de una forma bastante más correcta. Quizá hubiese tenido que darle más dones al líder para poder limpiar de una forma más consistente, pegarle a sus personajes, restandearlo, volver a pegar al Garp, que es una de las condiciones que tiene Zoro. Cuando se ha restandeado por su propio efecto, no puede pegarle a personajes que sean de coste 8 o menor. Con lo cual solo podríamos pegarle a ese Garp, tendríamos que haberle pegado con más potencia a uno de los Akazukis, al Kuzan quizá, y después pegarle restandeándonos al Garp. Es quizá la única forma que veo de haber podido limpiar un poquito más lo que es el campo de Tony. ¿Y qué digo de limpiar un poquito más? De limpiar, porque es que no hice nada. Y estamos en este turno en una situación giga incómoda. Un Garp, 2 Sakazukis y un Kuzan en el campo del rival. Yo con la mano llena, pero sin counters en la mano. Así funciona este juego. A veces te va a escupir la baraja. Y por mucho que creo que he hecho un early game bastante decente, las decisiones que he tomado al final de la partida pues acaban por condenarme. Y aquí veis que, pues bueno, con estos 4 ataques son más que suficiente para poder limpiar todas nuestras vidas y finalmente ganar la partida. Nos ponemos 2-3. Perdemos esta última ronda que vamos a jugar, en esta quinta ronda. Y como os mencionaba, nos vamos a ir. Yo pensaba que se había acabado el torneo, pero hubo una sexta ronda, con lo cual realmente no acabé el torneo 2-3, sino que acabé el torneo 2-4, porque al no presentarme a la ronda, pues me dieron la ronda por perdida y ya está. No hay mucho más. Que no es que hubiese cambiado nada. Si hubiese sabido que quedaba una sexta ronda, me hubiese quedado para jugarla. Pero bueno, es lo que hay, a veces pasa, ¿no? Te puedes empanar de vez en cuando. Que es una de las cosas que vamos a intentar reducir para los próximos días, empanarnos tanto, porque hay que empezar a mejorar, ¿no? Tenemos que parar ya de dar tantísima pena en todos los torneos que vamos a jugar, ¿no? Con lo cual la próxima semana veremos qué es lo que somos capaces de hacer, y digo la próxima semana como si no fuese mañana. O sea, yo mañana ya voy al siguiente torneo y aún me estoy pensando qué voy a hacer o qué voy a jugar. Pero bueno, he visto muchas cosas que me tienen bastante desanimado. Con lo cual, yo creo que no es mi elección no es algo que vaya a hacer felices a los niños el día de mañana. Así que nada más, espero que os haya gustado el videíto. Como siempre, si ha sido así, os animo a que os suscribáis, os animo a que le deis a la campanita para no perderos ningún vídeo. Vais a tener todos los sábados videíto de One Piece y espero que de ahora en adelante también todos los miércoles videíto de Digimon de la mano del bueno del Carro Enfurecido. Que ojo, en algún momento espero que también sea de mi mano y que veáis alguna participación de mi Imperial Dramon en algún torneito de Digimon en las próximas semanas. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.